¿Te imaginas tener más oro del que podrías ver o controlar un imperio tan vasto que tu riqueza era literalmente incalculable? Prepárate, porque estamos a punto de desenterrar las fortunas que redefinieron el poder en la historia de la humanidad. Desde los confines de imperios antiguos hasta los imperios tecnológicos de hoy, la búsqueda y acumulación de riqueza ha sido una constante fascinante. Pero, ¿quiénes fueron realmente los amos de la opulencia? No hablamos de los millonarios de hoy, sino de aquellos cuyas arcas desbordaban de tal manera que, ajustando por la inflación y el poder adquisitivo, sus fortunas podrían hacer palidecer a cualquier billonario moderno. El desafío es enorme. ¿Cómo comparamos el oro de un emperador medieval con las acciones de un magnate tecnológico? Es un rompecabezas histórico y económico, y hoy desvelaremos las 10 personas más ricas que jamás han pisado la tierra, según los registros que hemos podido rescatar. La riqueza, en su esencia, siempre ha significado poder. Poder para construir, para conquistar, para influir. A lo largo de la historia, hemos visto figuras cuyas riquezas desafían la imaginación, capaces de mover montañas, financiar guerras o incluso alterar el curso de las economías globales con un solo capricho. Pero medir esa riqueza, especialmente a través de siglos y culturas con sistemas económicos tan dispares, es como intentar comparar el peso de una pluma con el de una montaña, un ejercicio complejo y lleno de estimaciones. No es lo mismo el valor de una mina de oro en el siglo XIV que el de una empresa tecnológica en el siglo XXI. Por eso, los historiadores y economistas utilizan métodos de cálculo que intentan equiparar el poder adquisitivo y el porcentaje del PIB global que estas fortunas representaban en su momento. Prepárense, porque algunos de estos nombres les sonarán familiares y otros les volarán la cabeza. Comencemos nuestro viaje por la cima de la opulencia con Mansa Musa, el emperador del Imperio de Malí, que vivió aproximadamente entre 1280 y 1337. Imaginen esto, en una época donde el oro era tan valioso como el oxígeno para la economía global, Mansa Musa controlaba las mayores minas de oro del mundo. Sus caravanas eran legendarias. Se dice que en su famoso peregrinaje a la Meca en 1324, llevó consigo camellos cargados con cientos de kilogramos de oro puro, distribuyéndolo tan generosamente a su paso por el Cairo que el valor del metal precioso se desplomó durante años. Su riqueza era tan vasta, ligada a las minas de oro y sal de su imperio, que los historiadores modernos la consideran virtualmente incalculable, pero a menudo se estima en el equivalente a 400.000 millones de dólares actuales. Él no era solo rico, era el dueño de la fuente de la riqueza global de su tiempo. Avanzando en el tiempo, nos encontramos con la familia Rothschild. No es una sola persona, sino una dinastía bancaria europea que comenzó a forjarse su leyenda en el siglo XVIII y extendió su influencia hasta el siglo XIX y más allá. Nathan Mayer Rothschild, uno de los hijos del fundador Mayer Amschel Rothschild, afirmó una vez: "No me importa que títere se coloque en el trono de Inglaterra. El hombre que controla la oferta de dinero de Gran Bretaña controla el Imperio Británico y yo controlo la oferta de dinero de Gran Bretaña". Esta familia amasó su fortuna a través de préstamos a gobiernos, financiando guerras y estableciendo una red bancaria que abarcó toda Europa. Su riqueza, en su punto álgido, era tan considerable que algunos la estiman en varios billones de dólares actuales, con propiedades, colecciones de arte y empresas que perduran hasta hoy. La influencia de los Rothschild no era solo económica, sino también política y social, un verdadero poder en la sombra que moldeó naciones. Saltamos al corazón del auge industrial estadounidense para encontrar a John D. Rockefeller, 1839 a 1937. Su nombre es sinónimo de monopolio y aceite. Rockefeller fundó Standard Oil en 1870 y con una visión implacable, la convirtió en un gigante que controlaba el 90% de la producción de petróleo de Estados Unidos. Su fortuna, al momento de su muerte, se estimaba en 1.4 mil millones de dólares, lo que, ajustado por la inflación y como porcentaje del PIB de Estados Unidos de la época, podría ascender a unos 300 a 400 mil millones de dólares actuales. Era tan rico que, aunque también fue un filántropo, su nombre evoca la imagen de una riqueza desmesurada e inalcanzable. Se dice que una de sus frases era: "Dios me dio mi dinero". Un contemporáneo y rival en el mundo de la industria fue Andrew Carnegie, 1835 a 1919, el titán del acero.
Inmigrante escocés que llegó a Estados Unidos sin un centavo, Carnegie construyó un imperio en la industria del acero que le permitió vender su empresa, Carnegie Steel, a JP Morgan por $480 millones en 1901, el equivalente a más de $12.000 millones hoy. Sin embargo, su fortuna personal, ajustada por el poder adquisitivo, se estima en más de $300.000 millones. A diferencia de Rockefeller, Carnegie creía firmemente en la filantropía de la riqueza, donando la vasta mayoría de su fortuna a causas educativas y culturales, afirmando que el hombre que muere rico, muere en desgracia. Viajamos hacia el este, al corazón de Asia, para encontrarnos con un conquistador cuya riqueza era el botín de imperios, Gengis Khan, c. 1162 a 1227. El fundador y gran Khan del imperio mongol. Su riqueza no era monetaria en el sentido moderno, sino territorial. Su imperio, el más grande en la historia de la humanidad, abarcaba vastas extensiones de tierra y controlaba innumerables recursos y rutas comerciales vitales. Gengis Khan se consideraba dueño de todas las tierras y sus habitantes. Su fortuna era el imperio mismo, sus tesoros, sus ejércitos y su gente. No acumuló oro en un banco, pero controlaba el flujo de bienes y riquezas de media Eurasia. Su poder económico era tan absoluto que se manifestó en el control total sobre los recursos y la población de un territorio que se extendía desde el Pacífico hasta el Mediterráneo. Volvemos a nuestra era con Bill Gates, 1955, presente, cofundador de Microsoft. Gates no necesita mucha presentación. Su visión y la revolución de la informática lo catapultaron a ser la persona más rica del mundo durante décadas. Aunque su riqueza neta actual oscila alrededor de los $130.000 millones en su pico y ajustando por el crecimiento económico, su fortuna representaba un porcentaje significativo de la economía global, comparable en términos de poder adquisitivo a algunas de las figuras históricas. Su legado no solo es financiero, sino también filantrópico a través de la Fundación Bill y Melinda Gates, que ha redefinido la donación a gran escala. Continuando con los magnates contemporáneos, no podemos olvidar a Warren Buffett, 1930, presente, el oráculo de Omaha. Este legendario inversor estadounidense, a través de su conglomerado Berkshire Hathaway, ha acumulado una fortuna personal que ronda los $120.000 millones. Su enfoque en el valor y la inversión a largo plazo lo convirtió en uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos. La historia de Buffett es una de paciencia, inteligencia y una fe inquebrantable en los principios de la inversión. A pesar de su inmensa riqueza, lleva un estilo de vida relativamente modesto y se ha comprometido a donar la mayor parte de su fortuna a la caridad, en gran parte a la fundación de Gates. Ahora, un personaje mucho más polémico, Muammar Gaddafi, 1942 a 2011, el líder libio. Su riqueza no provino de la innovación o el comercio, sino del control absoluto sobre los recursos petroleros de Libia durante más de 40 años. Se estima que, a través de cuentas secretas y propiedades en el extranjero, Gaddafi acumuló una fortuna personal de alrededor de $200.000 millones. Es un ejemplo crudo de cómo el poder político y el control de los recursos naturales pueden traducirse en una riqueza personal descomunal, a menudo a expensas de la población. Retrocedemos miles de años hasta el corazón del Imperio Romano con Augusto César, 63 a.C., 14 después de Cristo, el primer emperador de Roma. Como emperador, Augusto no solo controlaba el ejército, sino también todas las tierras y recursos de un imperio que abarcaba la mayor parte del mundo conocido. Los historiadores estiman que su patrimonio personal, incluyendo propiedades, botines de guerra y el control directo sobre la tesorería imperial, representaba el 20% del PIB de todo el Imperio Romano, lo que, ajustado a hoy, equivaldría a billones de dólares. En esencia, era dueño de Roma, y Roma era el mundo. Finalmente, cerramos nuestra lista con Akbar I, 1542 a 1605, el tercer emperador mogol de la India. Bajo su reinado, el imperio mogol se expandió enormemente y la economía india era una de las más ricas del mundo, representando aproximadamente el 25% del PIB global. Akbar controlaba directamente esta vasta riqueza a través de su sistema de impuestos y propiedades. Su estilo de vida era legendario, con palacios opulentos, un tesoro inmenso y una corte rodeada de lujos inimaginables.
Se estima que su riqueza personal ascendía a miles de millones de dólares actuales, reflejando el esplendor y el poder de su vasto imperio. Hemos recorrido un camino fascinante a través de la historia, examinando las vidas de aquellos que amasaron fortunas más allá de la comprensión ordinaria. Desde el oro de Malí y las redes bancarias europeas, hasta el acero americano y el software global, y los recursos petroleros de naciones enteras, las fuentes de riqueza han cambiado drásticamente. Pero la capacidad de acumular y el impacto que estas fortunas tuvieron en el curso de la historia, y a menudo en la vida de millones, es innegable. Nos muestra cómo el ingenio, la conquista, la visión y a veces, la pura avaricia, han sido motores del mundo.